classroom are, in old language, a couple thousand years ago, disciples, those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human. Dentro del mundo en el que vivimos, el ser humano es la única especie que ha desarrollado la capacidad de rendir culto a distintas deidades. Una capacidad que ha existido desde que tenemos uso de la razón, existiendo como ejemplo de ello la famosa Venus de Willendorf, una estatuilla de más de 27.000 años, utilizada como símbolo de la fertilidad, abundancia y maternidad. Esta capacidad de raciocinio nos ha llevado como especie a desarrollar distintas ramas de adoración, algunas interpretando la misma figura de Dios de diferentes formas. Algunos creen en una distinta rama de dioses y deidades poderosas que nos entregan bonanzas o, por el contrario, amenazan con destruirnos. Antiguamente existieron otras religiones, que más tarde pasamos a llamar mitologías, como las helénicas y nórdicas. Pero hoy, el paso del tiempo nos ha llevado a la creación de distintas ramas dentro de algunas religiones, algunas nuevas de por sí, en donde en un lugar bastante llamativo por tener a la gente más loca de toda América, llamado Estados Unidos, es bastante famoso por su enorme número de sectas vistas con el paso de los años, con líderes bastante carismáticos, y que a menudo desafiaban las ideas de su religión matriz. Así que acompáñenme en este viaje, donde expondré 3 de las sectas más tétricas que he podido encontrar hasta ahora, porque esto es la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o FLDS. La FLDS es un culto que proviene de una rama mormona, excomulgada y separada de la LDS, o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La diferencia entre la iglesia y el culto consiste en mantener las ideas fundamentalistas del mormonismo, en las cuales defendían abiertamente la poligamia, además de centrar sus ideas en la figura de un único líder, o profeta. La iglesia estuvo durante más de 15 años bajo el liderato de Rulon Jeff, quien tuvo 15 esposas y 61 hijos, de los cuales Warren Jeff fue quien heredó el liderato de la secta cuando su padre murió. Esto debido a ser considerado un niño bendito, al haber nacido de un parto prematuro. Warren fue criado con una educación que lo llevaría a asumir responsabilidades futuras dentro de la secta. Desde pequeño, poseía grandes habilidades para comunicarse, y a su vez manipular a los demás, haciéndoles oír lo que quisieran oír, y construir narrativas para volver las cosas a su favor, poseyendo la capacidad de convencer a sus adeptos de vender sus propiedades y mudarse a Short Creek, Arizona, en el año 2002, una pequeña comunidad que Warren convirtió en un refugio para el control de masas, al hacerles creer que los Juegos Olímpicos llevados a cabo en Salt Lake City eran un anuncio del fin del mundo, incitándoles a traer a cuantas personas fueran posibles a esta pequeña comunidad. Una vez que su padre murió, Warren utilizó la muerte del mismo para proclamarse como el nuevo profeta, ya que se tenía la creencia que el profeta no podía morir, solo rejuvenecería. Así que aprovechó esto a su favor para proclamar que el alma de su padre había poseído su cuerpo, ganando el control total de la secta, al ser completamente aceptado como su nuevo líder. El mando de Warren en el culto se llevó a cabo con puño de hierro, centrando todo el poder sobre él y sus deseos, prohibiendo actividades como la natación o mirar la televisión, obligando a las mujeres a seguir un código de vestimenta estricto que las cubriera de pies a cabeza, y creó un nuevo sistema de reparto de esposas, en el cual fue Jeff quien asignaba las esposas a sus maridos y determinaba cuándo una esposa debía ser reasignada tras una supuesta desviación de su marido del camino de la rectitud, al incumplir alguna de estas medidas. También asumía control financiero sobre sus adeptos, a los cuales la FLDS se enriqueció con las propiedades de sus miembros, muchos de los cuales entregan su riqueza a su líder, junto con acusaciones de que las mujeres casadas espiritualmente de la FLDS son alentadas a solicitar subsidios diseñados para madres solteras. Exmiembros también reportaron que Warren tomó la iniciativa de reducir la competencia por esposas al excomulgar a miembros masculinos jóvenes, quienes eran vistos por los miembros más ancianos de la secta como una especie de amenaza para ellos,
al hacer competencia en sus pactos matrimoniales, solicitando a Warren Jeff que los expulse de la comunidad y los excomulgue. Los jóvenes, que generalmente eran expulsados de la secta, sin dinero ni otros recursos, llegaron a ser conocidos como The Lost Boys o los muchachos perdidos, y fueron mencionados repetidamente en varios reportajes periodísticos, alertando a las autoridades y poniendo a Warren Jeff bajo el radar policial. Sumado a esto, en el año 2004, el sobrino de Warren, Brent Jeff, presentó una demanda contra su tío por un asalto que cometió contra él en la década de los 80s. No mucho tiempo después, en el año 2005, se liberó una orden de arresto para Warren Jeff, bajo los cargos de asalto sexual a un menor y por conspirar para cometer conducta sexual inapropiada, por arreglar un matrimonio poligámico en el condado de Mojave, entre un hombre casado y una adolescente de 16 años. Pero no sería el único cargo por el que sería imputado el líder de esta secta, ya que un año después se emitiría una orden de arresto en su contra, esta vez en Utah, por ser cómplice en la violación de un menor de 14 años, y un mes después, debido a la existencia de órdenes de aprehensión en 2 estados distintos, el FBI lo pondría entre sus 10 personas más buscadas, con una recompensa inicial de $60,000 de la época, que más tarde ascendería a $100,000. 2 meses después de su segunda orden de aprehensión, que en agosto de 2006, la policía del estado de Nevada realizaba chequeos de rutina de camino a Las Vegas, deteniendo un vehículo en el que se encontraba Warren Jeff, quien fue arrestado por disponer de una placa vehicular mal colocada, y fue extraditado al estado de Utah, donde tuvo que responder por sus crímenes realizados como líder de la secta. En el año 2007, antes del juicio de Warren Jeff, este intentó quitarse la vida, colgándose de su celda, pero el intento fue frustrado por los oficiales de la cárcel, quienes pudieron detener la acción a tiempo, celebrándose el juicio 2 semanas después, juicio en el que la fiscalía obtuvo los testimonios de muchas de las víctimas de los crímenes de Warren y también testimonios de exmiembros de la FLDS, teniendo como resultado la suma de 10 años de prisión inicial para Warren Jeff, por el crimen específico de intentar concertar un matrimonio entre una joven de 14 años con su primo de 19. La FLDS parecía resistente ante el aumento del escrutinio gubernamental, y en el cancelamiento de su líder fue interpretado como una especie de martirio. Mientras este se encontraba prófugo, Jeff logró organizar la transferencia de varios cientos de familias que él consideraba más fieles a un gran complejo ubicado en las afueras de El Dorado, Texas, donde se construyeron dormitorios y una enorme estructura similar a una iglesia. Para 2008, el grupo compró propiedades por un valor de $2 millones en 5 ubicaciones a lo largo de las escarpadas montañas de Sangre de Cristo, aproximadamente a 175 millas de Denver. En abril de 2008, se realizó una llamada telefónica falsa de una mujer que afirmaba haber sido asaltada sexualmente. La policía realizó una redada al complejo y tomó a 460 niños bajo custodia. Durante varios días, la atención mediática fue intensa y se centró en el lugar con imágenes de mujeres llorosas vestidas con largos vestidos y característicos peinados recogidos, característicos de la FLDS, dominando los reportes televisivos. La secta contraatacó, contratando asistencia legal y emprendiendo una campaña de publicidad con el objetivo de presentarse como víctimas del poder excesivo del gobierno. Tras su fallo que determinó que el Estado de hecho había excedido a sus atribuciones al separar a los niños de sus padres, todos los menores fueron devueltos. No obstante, la secta enfrenta una prolongada investigación criminal, por cargos que indican que niñas jóvenes han sido obligadas de manera sistemática a casarse y mantener relaciones sexuales con hombres que, en muchos casos, les llevaban varias décadas de edad. Warren tuvo un total de 87 esposas, con la más joven de ellas teniendo 12 años de edad, y a su vez tenía 60 hijos. Actualmente enfrenta una sentencia de prisión perpetua por sus crímenes, y hasta 2010 mantenía contacto con la secta desde la prisión para dirigir su palabra hacia sus seguidores, transmitiendo sus instrucciones, que resaltaban el celibato de sus practicantes. Posteriormente, la secta pasó a estar bajo control de Samuel Bateman desde el año 2019, manteniendo las mismas prácticas ilícitas que su predecesor Warren Jeff, a quien a través de un relato de una visión, expresó a los seguidores de la FLDS que Warren falleció en prisión y Bateman tomó el poder de la secta.
en agosto de 2022, fue arrestado en un chequeo rutinario del camión que manejaba, donde se encontraron 3 menores de edad, comprendiendo la edad entre los 11 y 14 años, provocando que sea llevado ante la justicia de forma inmediata, imputándole los mismos delitos que su predecesor, siendo puesto bajo custodia, al pagar su fianza inicial de $150,000, pagada por uno de sus seguidores. En septiembre de 2022, el FBI realizó una redada a la comunidad de Short Creek, específicamente 2 propiedades de Samuel Bateman, donde tomaron teléfonos, notas, laptops y todo lo que pudiera servir de evidencia. A su vez, servicios de protección al menor se llevaron a 9 niñas. Bateman, en diciembre del 2024, fue encarcelado y cumple una condena de 50 años de prisión en el estado de Arizona y trasladado a una prisión federal. Hoy en día la secta sigue activa en la comunidad de Short Creek, pero sin un líder claro. Nación Nuwaubian. La Nación Nuwaubiana fue un movimiento religioso y cultural estadounidense fundado por Dwight York. Esta secta tenía la creencia de que los afrodescendientes eran considerados descendientes de los Anunnakis, una raza extraterrestre de piel verde. Los blancos eran vistos como una creación genética inferior, producto de la mezcla entre simios y otras especies. Afirmaba haber llegado a la Tierra en una nave espacial, llamada Nibiru. La secta combinaba creencias del Islam con un sistema de poder donde gobernaba un único líder, que tenía control sobre casi toda la vida de sus creyentes, promoviendo las bodas de personas elegidas por él mismo, y a su vez una extraña estética egipcia. El líder de este culto, Dwight York, nacido en 1945, era un ex convicto que fue arrestado en el año 1964 por cometer estupro, un acto que consiste en mantener relaciones con un menor de edad que no cumple con la edad mínima de consentimiento, liberado bajo libertad condicional, y York posteriormente la violó más tarde en ese mismo año, cuando fue arrestado por posesión de un arma letal, agresión y resistencia al arresto. Esto tuvo como consecuencia otra sentencia de 3 años de prisión, tiempo en el que se convirtió en un creyente del NOI, o Nación del Islam, por sus siglas en español. El NOI es una rama islamista catalogada como blasfema, con fuertes creencias racistas, homófobas y nacionalismo negro. Al cumplir su sentencia, Dwight trabajó como buhonero en las calles de Harlem, Nueva York, donde vendía panfletos de propaganda NOI, ligados con creencias propias, escritos por él mismo además de inciensos. Dwight aprovechó sus ideas extremistas para llegar a la mente de soldados de la guerra de Vietnam, quienes se hallaron por serios aprietos económicos por la época, además de la discriminación de la propia población americana. York con esto reunió a un pequeño grupo de seguidores, muchos de los cuales vivían en el apartamento que compartían con su esposa. El grupo de York era conocido originalmente como Ansar Pur Sufi. A principios de la década de 1970 se trasladaron a Brooklyn y adoptaron el nombre de Ansaru Allah Community, o AAC. Los hombres de la AAC eran enviados a las calles para vender panfletos, libros e inciensos. El dinero de la literatura recaudada alivió los problemas económicos de York y su grupo, a su vez, pero también promovía la AAC y animaba a los lectores a asistir a los sermones de York, quien utilizó varios nombres mientras lideraba el grupo. También comenzó a adoptar el apodo de Dr. Malachi Z. York. Entre los años 70 y 80, la AAC se expandió enormemente. York llegó a tener 500 personas viviendo en unos 20 condominios de apartamentos que él poseía en el barrio de Bushwick, Brooklyn. La AAC en ese tiempo operaba librerías, tiendas de regalos, una tienda de ropa y hasta un supermercado. A los miembros de la AAC se les pidió entregar todas sus pertenencias y vivir en apartamentos que eran pertenencia de York, y trabajar a su vez sin cobrar a modo de renta para seguir viviendo en ellos. A muchos se les asignaba una cuota diaria de $25 a $100, y quienes no cumpliesen esa cuota eran golpeados o sometidos a otro tipo de castigos por los secuaces de York. Dwight York era un hombre que controlaba casi por completo la vida de sus seguidores. Elegía a sus parejas y a su vez emparejaba a sus miembros según su antojo. Hombres y mujeres vivían en edificios separados, pudiendo solo tener relaciones sexuales bajo el consentimiento de Dwight, y si este era aprobado, eran enviados a una sala separada, pudiendo solo ser elegidos como un privilegio otorgado solo cuando se cumplían satisfactoriamente las tareas asignadas. Pero estas normas tan estrictas solo se cumplían para los siervos de esta secta, ya que el mismo Dwight York poseía un harem personal,
que consistía en cualquier mujer de la secta. Muchas de ellas fueron embarazadas por él, y algunas de estas mujeres del harem eran menores de edad. York compró una propiedad de 80 acres en las montañas de Catskill, en Nueva York, en el año 1983, y la utilizó como casa de retiro, llamándola Camp Yazir. Según uno de los hijos de York, este gastó alrededor de $5 millones para construir una mansión en el terreno. Niñas y mujeres eran llevadas a Camp Yazir en camionetas y vivían en remolques conectados a la casa. Una mujer que creció en la AAC recuerda haber sido enviada a Camp Yazir cuando tenía solo 6 años, donde York abusó de ella. Otra mujer relata haber sido manipulada para tener relaciones sexuales con York, cuando ésta solo tenía 12 años. Se informa que algunas de las mujeres mayores del culto ayudaban a manipular a las niñas, mostrándoles pornografía y en ocasiones participando en los abusos. En el año 1993, Dwight se hizo de una propiedad de 476 acres en el condado de Putnam, Georgia, donde decidió mover a todo su grupo para evitar enfrentar la vigilancia del FBI, debido al financiamiento a través de actividades ilícitas, como la venta de narcóticos y fraude fiscal. En Georgia, el grupo adoptó varios nombres e identidades durante un tiempo. York afirmó ser el jefe Águila Negra de los moros nativoamericanos Yamasee de la nación Creek, debido a que York afirmó que en el poblado de Eatonton solía ser un territorio nativoamericano, y declaró ser un descendiente de Pocahontas, además de un miembro de la familia real de Sudán, adoptando ese apodo por esos motivos. Incluso solicitó una licencia para operar un casino. Después de que esto fallara, York decidió llamar a su grupo la Nación Unida de los Moros Nuwaubianos, usando un motivo egipcio. También comenzó a identificarse como un dios del espacio exterior. Dwight también pagó un constructor para hacer distintos modelos de pirámides y esfinges egipcias en el territorio comprado, y luego decidió nombrar el sitio como el Tamarré, haciendo que muchos de sus siervos vivieran en trailers baratos y a las afueras del lugar, mientras que York vivía en una mansión dentro de la propiedad. Una de las fuentes de ingresos del grupo era un club nocturno llamado Club Ramsés, el cual operaba ilegalmente en una de las pirámides del Tamarré, que estaban declaradas como únicamente para uso como instalación de almacenamiento. En mayo de 1998, agentes de policía clausuraron el club. En respuesta, los nuwaubianos publicaron artículos difamatorios sobre los funcionarios del gobierno de Eatonton, amenazaron a líderes del pueblo, causaron disturbios en las reuniones de la junta gubernamental, y durante los años siguientes enviaron múltiples amenazas de muerte al sheriff del condado, Howard Sills. Durante junio de ese mismo año se celebró el Día del Salvador, el día del cumpleaños de Dwight York, en el complejo de Georgia, cobrando a los nuwaubianos $25 al año por sus pasaportes, los cuales les permitían entrar y salir del complejo, usando ese dinero para la compra de una segunda mansión. La esposa de Dwight York había abandonado hace años a su esposo, previamente a la mudanza a Georgia, divorciándose y quedándose con sus 6 hijos. Jacob, uno de ellos, al crecer y compartir sus experiencias fuera del culto, se dio cuenta del tipo de vida que vivió dentro de él, tomando la decisión en el año 1998 de ingresar al Tamarré para confrontar a su padre. De acuerdo al testimonio de Jacob, este consiguió mantener una conversación con su padre, el cual le dijo lo siguiente: "No creo en ninguna de esta mierda. Si tuviera que vestirme como una monja o si tuviera que ser judío, lo haría por este tipo de dinero". Entonces, Jacob colaboró en construir el caso en contra de su padre, ayudando al sheriff Sills a encontrar e interrogar a las víctimas del abuso cometido dentro del Tamarré. Una de las declaraciones más importantes las brindaron médicos residentes de Eatonton, que reportaron un sospechoso incremento significativo de embarazos adolescentes y heridas en zonas genitales de los residentes del complejo. En el año 2002, la oficina policial del condado de Putnam consideró arrestar a Dwight York con las evidencias que poseían en el momento y realizar una redada en el complejo, pero debido a los reportes de la enorme cantidad de armas que poseían sus miembros, decidieron llevar la ruta del arresto de su líder de una forma determinada para evitar un posible enfrentamiento armado, que lleve a convertir al pueblo de Eatonton en una zona de guerra. Más tarde ese mismo año, en mayo específicamente, Dwight York y su esposa más cercana, Kathy Johnson, fueron arrestados al salir del complejo Tamarré. Ese mismo día, más de 300 agentes de diversas fuerzas del orden, incluyendo el FBI y la ATF, irrumpieron en el lugar,
pudiendo proceder sin algún tipo de resistencia por parte de los miembros de la secta, donde encontraron 30 armas almacenadas. York fue acusado por un jurado estatal de 120 cargos, relacionados principalmente con el infantil. Además, enfrentó cargos federales por crimen organizado y transporte de menores para fines sexuales. Inicialmente, aceptó un acuerdo para cumplir 15 años en prisión, pero este fue rechazado por el juez. En 2004, York fue condenado a 135 años de prisión tras ser hallado culpable de múltiples cargos estatales y federales. Esta condena permitió al gobierno desalojar a los nuwaubianos del complejo y confiscar sus propiedades. Hoy en día, la secta de los nuwaubianos sigue parcialmente viva, con pequeñas células en Canadá, Trinidad y Tobago y Reino Unido, aunque sus actividades son mayormente desconocidas, y solo aparecen en foros de internet publicando artículos en los que defienden a las acciones de su líder y publicando mensajes contra el gobierno. Heaven's Gate. El culto Heaven's Gate fue un grupo religioso fundado en Estados Unidos, basado en la creencia de objetos voladores no identificados u ovnis. Ellos sostenían que la Tierra estaba por ser reciclada y que los humanos debían ascender al siguiente nivel, una existencia superior en otro plano. Vivían de forma aislada, con reglas estrictas sobre vestimenta, alimentación y comunicación, además de usar nombres terminados en Odi, para simbolizar su renacimiento espiritual. La secta fue creada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles en la década de 1970. Las versiones de los acontecimientos son un tanto confusas, puesto a que a pesar de que compartían un cierto camino espiritual, las versiones de ambos se contradicen, antagonizándose el uno al otro constantemente. Pero en ese momento, Marshall estaba altamente interesado en la astrología y Bonnie ya poseía conocimientos sobre ellos. A través de conversaciones que mantenían, fueron conectando espiritualmente, hasta que de alguna forma, la semilla de liderar una revolución espiritual se aplantó en la mente de ambos, a través de una lectura astrológica que Bonnie le dio a Applewhite, y este concluyó que sus destinos estaban alineados. Para el año nuevo de 1973, ambos tomaron la decisión de abandonar sus vidas previas para vivir juntos. Para ese momento, Bonnie seguía felizmente casada y con 4 hijos, a los cuales se divorció y abandonó respectivamente. Por el lado de Marshall, este cortó lazos con los pocos familiares que tenía. Juntos fundaron una librería espiritual y un centro de enseñanzas, aunque ambos fracasaron. Luego se embarcaron en una vida nómada, viajando por todo el país buscando conectar con más seguidores y de alguna forma conectar con más señales cósmicas. En ese tiempo vivían en campamentos, moteles baratos y autos, dependiendo financieramente de donaciones y de trabajos ocasionales. Se dice que Bonnie asumió el rol de líder silenciosa y mística, mientras que Applewhite era el portavoz carismático. En sus primeros años juntos, fundaron grupos como la Iglesia de Sexólicos Anónimos y Celibato, y luego la Metamorfosis Individual Humana, antes de consolidarse como el Heaven's Gate. Para el año 1974, publicaron un panfleto en el estado de Texas, donde se describían a sí mismos como los 2 testigos que aparecen en el Apocalipsis bíblico del Nuevo Testamento, 2 emisarios que poseían la tarea de anunciar el fin del mundo y preparar a la humanidad para los eventos apocalípticos de forma espiritual, figuras que fueron asesinadas y resucitaron subiendo al cielo, compartiendo sus creencias de que el fin del mundo se acercaba y sus ideas suicidas para hallar la salvación que no se encontraba en el cielo bíblico del cristianismo, sino que sus creencias se combinaron con la ciencia ficción y la astrología, en donde sostenían que esta salvación se encontraba en una nave espacial, a la que sus almas viajarían al renunciar a sus cuerpos físicos. Estas creencias se exploraron más a fondo cuando unos meses más tarde fue arrestado por no devolver un auto rentado, pasando 6 meses en prisión, meses en los cuales centró sus ideas en la ciencia ficción y los ovnis, usando estas ideas renovadas por él mismo, de su propia filosofía, para aproximarlas en otros grupos religiosos de la nueva era y estudiantes universitarios, convenciéndolos de que ambos fueron contactados por aliens, con el objetivo de abandonar el plano terrenal y ascender al siguiente plano, donde Bonnie sirvió como la medium y Marshall el portavoz, llegando al año 1975 con alrededor de 70 miembros activos del culto, convenciendo a 30 de ellos para seguir su estilo de vida nómada. Applewhite creía que la separación completa respecto de los deseos terrestres era un prerequisito para ascender al siguiente nivel, y hacía hincapié en los pasajes del Nuevo Testamento, donde Jesús hablaba de abandonar el cariño por lo mundano. Se instruía a los miembros para que, por lo tanto,
abandonaran sus amigos, su familia, los medios de comunicación, las drogas, el alcohol, las joyas, el vello facial y su sexualidad. Lo que es más, se requería que adoptaran nombres bíblicos. Applewhite y Nettles pronto les pidieron que adoptaran nombres de 2 sílabas que terminaran en Odi y que tuvieran 3 letras en su primera sílaba, como Ercodi, Yemodi y Lubodi. Applewhite aclaró que estos nombres remarcaban que sus seguidores eran niños espirituales. Sin embargo, en el año 1976 se produjo un evento de encuentro fallido con un ovni en el estado de Wyoming, haciendo que muchos miembros abandonaran al grupo, decepcionados por la falta de cumplimiento profético. Tardaron aproximadamente 4 años en recuperar una cantidad similar a los miembros que tenían en aquel tiempo. Durante la década de 1980, Heaven's Gate vivió una etapa de reclusión y consolidación doctrinal. Tras el entusiasmo inicial de los años 70, el grupo se retiró del ojo público y adoptó una vida extremadamente austera. Vivían en casas alquiladas en zonas rurales, especialmente en Colorado y California, donde practicaban el celibato, la obediencia estricta a sus líderes y una rutina diaria centrada en la meditación, el estudio de textos y la preparación para el siguiente nivel. Pero al mismo tiempo, la figura de Bonnie Nettles comenzó a sufrir un deterioro grave en su salud debido al cáncer. Perdió uno de sus ojos en el año 1983 como consecuencia del mismo. Los médicos le diagnosticaron melanoma, que había comenzado a hacer metástasis, y como parte del tratamiento, fue necesario extirparle el ojo afectado. A pesar de la gravedad del diagnóstico, Nettles y Applewhite rechazaron la interpretación médica tradicional, convencidos de que ella no podía morir, porque su misión espiritual aún no había terminado. En el año 1985, Bonnie Nettles murió de cáncer, lo que representó un golpe devastador para el grupo. Su fallecimiento obligó a Marshall Applewhite a reformular la doctrina, ya que hasta entonces se creía que ambos ascenderían físicamente juntos en una nave espacial. Applewhite reinterpretó la muerte de Nettles como una transferencia al siguiente nivel, sin el vehículo físico, lo que reforzó la idea de que el cuerpo humano era solo un recipiente temporal. A partir de entonces, el grupo se volvió aún más introspectivo, y Applewhite asumió el liderazgo absoluto, consolidando su rol como el padre espiritual. Durante el resto de la década, Heaven's Gate mantuvo un perfil bajo, pero comenzó a explotar el uso de la tecnología como herramienta espiritual. Los miembros utilizaron sus esfuerzos en dominar y ejercer en diseño web y programación, lo que más adelante les hizo crear su propia página web, que sigue viva hasta la fecha. En el año 1988, enviaron un correo a múltiples organizaciones religiosas de la nueva era, varios documentos que detallaban la historia y creencias de Heaven's Gate, aconsejándolos a ilustrarse con literatura que él cumplía con la línea de pensamiento del culto. Del resto, el grupo estuvo bastante inactivo en cuanto a la repercusión, hasta el año 1992, cuando grabaron hasta 12 metrajes que serían transmitidos vía satélite y vistos por la televisión de la zona. Estas cintas eran parte de un discurso doctrinal que Applewhite empleaba buscando reclutar a nuevos miembros, explicando los propios fundamentos del grupo, su cosmología y el proceso de transición al siguiente nivel. En el año 1993, el grupo adoptó el nombre de Total Overcomers Anonymous, en español Dominadores Totales Anónimos. Luego, ese mismo año invirtieron $30,000 de la época en la publicación de una publicidad de página completa en el periódico USA Today, que alertaba de la sentencia catastrófica que le caería a la Tierra, consiguiendo reclutar a otras 20 personas. Después de esto, fue que el grupo adoptó el nombre de Heaven's Gate, mudándose en primera instancia a Nuevo México, comprando un terreno de menos de 0,20 km² y organizando un complejo habitacional, para luego decidir moverse a California, rentando una mansión en el rancho Santa Fe en 1996. Allí vivían en comunidad bajo estrictas reglas de celibato, obediencia y desapego total del mundo humano. Sus miembros no podían tener amigos ni relaciones sexuales. Algunos llegaron al punto de la castración. Tampoco debían tener nada que resaltara su sexualidad, poseyendo todos el mismo corte de pelo, misma ropa y nombres completamente unisex. Marshall Applewhite, su líder, comenzó a grabar una serie de videos doctrinales conocidos como cartas de despedida, donde explicaba que el cuerpo era solo un vehículo y que la muerte era necesaria para ascender al siguiente nivel. El grupo también intensificó su presencia en Internet, usando sitios web para difundir sus enseñanzas y ofrecer una tarjeta de embarque espiritual a quienes estuvieran listos para partir.
Fue por estos tiempos que Marshall oyó del cometa Hale-Bopp, interpretándolo como una señal divina. Razonaba que detrás de este cometa debía haber una nave espacial detrás de este, donde Bonnie estaba a bordo, y debían estar preparados para hacer finalmente su ascenso espiritual al siguiente plano, donde el culto se preparó para el gran momento, y en marzo de 1997, todos comenzaron a hacer sus propias cartas de despedida, algunos por escrito y otros grabaron videos caseros, cada uno de un miembro distinto exponiendo sus convicciones, acciones y a su vez culpar a la sociedad, sistema gubernamental estadounidense y el sistema religioso en general, siendo todos atacados por sus miembros. Entre el 22 y el 26 de marzo de 1997, los 39 miembros que vivían en el rancho de Heaven's Gate llevaron a cabo el suicidio en masa. Primero purificaron sus cuerpos con jugo de limón, luego ingirieron una mezcla letal de fenobarbital con vodka y jugo de manzana. Los cuerpos fueron encontrados acostados en colchonetas, cubiertos con telas moradas, todos con el mismo atuendo vistiendo uniformes negros con parches y zapatillas Nike. Applewhite murió entre los últimos, asistido por 3 miembros que luego también se quitaron la vida. Las autoridades fueron alertadas por Rio D'Angelo, un ex miembro que había recibido una grabación de despedida y decidió visitar la casa. Tras el acontecimiento, los medios catalogaron el evento como una prueba extrema de manipulación psicológica y lavado de cerebro a través de las creencias religiosas. La necesidad de pertenecer a un grupo debido a la falta de identidad pudo ser un factor enorme en el desarrollo de este trágico momento de la historia de los Estados Unidos. Hoy en día, 2 miembros sobrevivientes mantienen viva la página de Heaven's Gate como una cápsula de información en el internet, como un recordatorio o pieza de museo de que alguna vez existió. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Fueron muchísimas horas de investigación y consultar fuentes para contar estos 3 casos. No olvides de seguirme en mis redes sociales, se encuentran acá abajo en la descripción. Y si gustas, comenta lo que piensas de estas sectas, dale like a este video y no te olvides de suscribirte. Bye.